Estimados y estimadas integrantes de la comunidad de nuestro Colegio San Joaquín, estimados invitados, nuestro colegio y Fundación Internacional de Ayuda a los Animales, FIA, se honran en presentarles la tercera entrega de nuestro ciclo de charlas Conservación de la Fauna Silvestre, una preocupación mundial. Para el correcto desarrollo de esta actividad, les vamos a solicitar mantener sus micrófonos en silencio. Si quisieran plantear alguna consulta que se les surja durante la charla, les agradecemos que la hagan llegar vía escrita, ya sea por la plataforma Zoom o por los canales que les fueron entregados vía correo. Así, al final de esta exposición van a ser leídas. Les dejo ahora con ustedes a nuestro rector para dar por iniciada esta actividad. Muchas gracias, Miss Beatriz. Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos profesores. Damos inicio a esta tercera charla ya de este ciclo de charlas de conservación del medio ambiente. Hoy nos acompaña el doctor médico veterinario Eduardo Hernández. Ya lo voy a presentar con más detalles. Quiero dar la bienvenida también a nuestro amigo y socio Cristian von Reitze de la Fundación. También nos acompaña a Mindy también de la Fundación, que nos acompaña desde Estados Unidos, a Eduardo Cubé, que fue quien nos deleitó hace algunos meses con la segunda charla también sobre aves en nuestro país, a Cristina también, de un colegio amigo en Puente Alto, en la región metropolitana. Y bueno, quiero presentarles brevemente a Eduardo Hernández, quien hoy nos va a dar la charla sobre aves rapaces y su importancia para el medio ambiente. Eduardo es médico veterinario, él se ha desempeñado como docente, investigador en cirugía veterinaria en distintas universidades. Él es doctor en medicina también veterinaria por la Universidad de Córdoba en España, y es fundador, presidente actual de la Fundación NAMPU, que es la que vemos aquí en la presentación con su logo. Bueno, y él hoy día nos va a hablar sobre la importancia de las aves rapaces en la conservación del medio ambiente. Eduardo, muchas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Creo que nos hace mucho bien escuchar la importancia que tiene el medio ambiente hoy día. Sabemos que es un tema relevante, pero creo que cada vez tenemos que tomar más conciencia en nuestros colegios y lo que nosotros podemos hacer desde pequeños hasta grandes por la conservación del medio ambiente. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, lo primero, quiero agradecer esta invitación al Colegio San Joaquín y a FIA, por supuesto, como esta gran alianza que han realizado, para una labor que es tremendamente importante y que es difundir la importancia de nuestro medio ambiente y de todas las especies que en él habitan, porque ese es el camino que realmente debemos seguir si queremos nosotros preservar nuestro entorno y por lo tanto preservarnos a nosotros mismos finalmente, que dependemos muchísimo de la salud de nuestro entorno, de la salud de nuestro medio ambiente. Hoy día me invitaron a hablar de la importancia de las aves rapaces, pero todas las especies son importantes, todas las especies cumplen un rol fundamental. Pero nos vamos a centrar en estas especies que son tan emblemáticas, que prestan una función tan importante, que nos maravillan cuando nosotros las podemos ver tanto en su medio natural como en un entorno más cercano, como es lo que ocurre en un centro de rescate. Así que primero les quiero contar que Fundación NAMPU, que no puedo, aquí, Fundación NAMPU cuenta, además de todas sus actividades en educación ambiental, y investigación, y vinculación con el medio, cuenta con un centro de rescate que está ubicado en un lugar muy importante, que es un humedal, y además es un humedal urbano, es decir, está rodeado por la ciudad. Por lo tanto, la fauna que en él habita está en constante contacto con la gente, y eso por supuesto implica que pueden haber ciertas situaciones que la pongan en peligro, pero también es una instancia para que la gente se pueda acercar, pueda conocer la naturaleza y la importancia que ésta tiene en su entorno, en su diario vivir. Ahí ven algunas imágenes
de dónde estamos localizados, y aquí vamos a ver también algunas imágenes de las instalaciones que nosotros tenemos, que debo decirlo, actualmente es el centro de rescate más grande de la región, el mejor equipado, tiene para recibir distintos tipos de especies, y esperamos que dentro de muy poquito tengamos la infraestructura necesaria para poder recibirlos y hacer una linda visita guiada para que conozcan las instalaciones y también conozcan el entorno de este humedal. Los voy a invitar a ver un pequeño video. Bueno, eso es una de las instalaciones que nosotros tenemos en Fundación Ñampu, y lo que vieron ahí en este momento es una águila chilena, es una ave hermosa, muy grande, poderosa, que cumple también un rol fundamental en nuestro ecosistema, y lo que veíamos ahí en el fondo es un trabajo que les voy a mostrar más adelante, que se llama cetrería, y lo que permite es ayudar a las aves a recuperarse durante sus procesos, cuando han sufrido algún tipo de lesión, y que les permite ayudar a acelerar el proceso para poder liberarlas nuevamente en su medio ambiente. Yo sé que si estuviese en una charla presencial con todos ustedes ahí, y les pregunto, ¿a quién le gustan los dinosaurios? Yo creo que muchos levantarían la mano, muchos. Yo creo que la paleontología, el mundo de los dinosaurios, le encanta a todo el mundo. ¿Y por qué se los digo? Porque vamos a tener que, para entender un poco qué son las aves rapaces, ir al principio de los tiempos. Tenemos que remontarnos prácticamente a 200 millones de años atrás para saber que las aves rapaces y las aves en general vienen de este mundo tan lejano, ¿cierto? Que a todos nos fascina, que lo hemos visto en películas, donde todo era exuberante, donde todo era grande, grandes animales, grandes plantas, y eso era porque en esa época había una riqueza enorme en alimentación, había una riqueza muy grande en oxígeno que nutría a las plantas, que nutría a los animales, por lo tanto, todo era tamaño gigante. ¿De acuerdo? Los mares eran ricos en alimentos, en el famoso plancton que alimentaba a todos los individuos, y por lo tanto todo era maravilloso, con una temperatura ideal para que todas las especies se desarrollaran de forma importante. Y muchos piensan, cuando ven estas imágenes, que esos animalitos que se ven volando, que son dinosaurios voladores, como los pterodáctilos, son de donde provienen las aves. Pero realmente no provienen de ahí las aves. Aunque no lo crean, las aves provienen de ese dinosaurio chiquitito que se ve arriba, que pertenece a la familia de los terópodos. Y estos animalitos fueron evolucionando, estos dinosaurios fueron evolucionando, y así es como se han encontrado algunos fósiles que incluso preservan las plumas, los rudimentos, lo que fueron las primeras plumas, y ellos fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como las aves. Entonces ellos fueron cambiando su anatomía, fueron cambiando sus características, sus huesos se fueron haciendo más livianos para poder emprender vuelo, empezaron a desarrollar las alas a partir de sus miembros, ¿cierto? De sus miembros torácicos, y finalmente se dividieron en distintos tipos de aves, y entre ellos, por supuesto, de las que vamos a hablar hoy día, que son las aves rapaces. A la izquierda de la imagen ven dos tipos de aves, una pequeñita que se está alimentando de un insecto, y arriba ven una muy grande que le llamaban el ave del terror. Ustedes se podrán imaginar por qué se llamaba el ave del terror, porque si ustedes ven un animal que es más grande que un ser humano, que corría muy rápido, y que se alimentaba de otros animales, la verdad es que da miedo, ¿cierto?
Entonces, de aquí viene el origen de las aves. Y aquí ven una secuencia en la cual, bueno, los científicos han logrado determinar que más o menos, si nosotros pudiésemos acelerar el tiempo, veríamos algo como esto, ¿cierto? Un pequeño dinosaurio que partió corriendo y emprendió el vuelo para dominar otro elemento, ¿cierto? Para dominar los cielos. Y esto es un trabajo que se ha podido realizar gracias a la paleontología. Estos señores, estas señoras que buscan, escarban y van encontrando esta historia que está enterrada y que nos va contando cómo se ha ido desarrollando la vida en el planeta. Entonces, eso es tremendamente importante. Si a ustedes les gusta, son inquietos, les gusta la investigación, bueno, aquí tienen áreas muy bonitas para desarrollar y para seguir aportando a la ciencia. Entonces, toda esta información desde hallazgos, desde huevos fosilizados hasta fósiles completos, han permitido a los científicos poder recrear cómo era la vida en esa época. Y ha podido también demostrar que finalmente las aves provienen de esta línea y que la vemos hasta hoy en día como los herederos, ¿cierto?, de estos prehistóricos animales. Si nosotros queremos hacer una analogía, queremos comparar, tenemos aquí en la imagen superior una ave prehistórica, una ave del terror, ¿cierto?, comiendo una presa, peleando con otros animales de gran tamaño, y si ustedes miran abajo, a la izquierda, ven una de nuestras aves, esta ave emblemática, ¿cierto?, que está en nuestro escudo, que es el cóndor, ¿cierto? Si ustedes lo ven con las alas desplegadas, la verdad es que hay bastantes similitudes. Más pequeño, pero sigue siendo una ave grande, una de las aves más grandes, con casi 3 metros de envergadura de punta a punta las alas, se parecen mucho. Arriba a la derecha ven una especie que no es de nuestro país, pero que es un águila enorme, que se encuentra en la selva amazónica, que es el águila arpía, que también es una ave fantástica. Y abajo, si bien no es un ave rapaz, ven un casuario, que es un ave que prácticamente, si ustedes la miran, es ver un dinosaurio en tiempo presente. Por lo tanto, cuando nosotros queremos imaginarnos cómo eran estos animales en el pasado, podemos recurrir a lo que tenemos hoy en el presente y podemos soñar, podemos imaginar cómo caminaron ellos, cómo volaron en ese planeta prehistórico. ¿Y qué pasó durante mucho tiempo? Estos grandes animales reinaron en el mundo antiguo, ¿cierto?, en el mundo prehistórico. Ocurrieron muchas cosas, por supuesto, hubieron muchos eventos que causaron la extinción masiva de los grandes dinosaurios, pero muchas especies sobrevivieron, y entre ellas sobrevivieron las aves, ¿cierto? Las aves que nosotros conocemos hoy en día, los mamíferos. Hay muchas especies que se adaptaron, que sobrevivieron, y pudieron llegar hasta nuestros tiempos evolucionando, cambiando, adaptándose. Pero resulta que hace 250.000 años aproximadamente, aparecemos nosotros en la faz de la Tierra. Y el Homo sapiens, el ser humano como nosotros lo conocemos hoy en día, también una especie que ha ido evolucionando, y él desarrolló una característica que otros hombres primitivos, otros seres humanos primitivos no tenían, que otros homínidos no tenían, que era la capacidad de imaginar. Se han hecho estudios que indican que nosotros hemos llegado donde estamos, que hemos sido capaces de desarrollarnos como especie predominante en este planeta, gracias a que desarrollamos la capacidad de imaginar. ¿Y qué podíamos imaginar? Podíamos imaginar que, por ejemplo, los fenómenos naturales estaban asociados a algo muy superior a nosotros, pensábamos en espíritus, pensábamos en dioses, le dábamos vida o le dábamos ciertas características a lo que pasaba en la naturaleza. Y eso hizo que el Homo sapiens, el hombre antiguo, se uniera, se juntara para sentirse unido, para sentirse protegido y para poder ir avanzando de forma más segura en este mundo que era muy inhóspito, que era un mundo muy difícil en esa época. Vivían muy poquitos ellos porque estaban enfrentados a enfermedades, a otros depredadores que en ese entonces también coexistían con ellos. Por lo tanto, la unión, ¿cierto?, unirse en aldeas, unirse en grupos, les permitió pasar de esta imagen que vemos acá, que eran prácticamente al principio cazadores, que se movían, que eran nómadas, se movían buscando alimento, a un momento decidir establecerse, crear aldeas, crear pueblos, y también
este cambio en su forma de vida, de quedarse en un lugar, los invitó, los obligó a desarrollar una serie de técnicas, por ejemplo, en la agricultura. Ellos descubrieron que ciertas semillas que ellos iban encontrando en los campos, las podían cosechar, y se dieron cuenta que las podían plantar, que las podían cultivar, por ejemplo, lo que pasó con el trigo, ¿de acuerdo? Y con otras semillas, por supuesto. Entonces ellos se dieron cuenta que no necesitaban moverse para conseguir el alimento, que podían crearlo en el mismo lugar donde ellos decidieron quedarse. Por lo tanto, de viajar cada vez fue menos, y de quedarse y de asentarse en muchos lugares cada vez fue a más. Pero ¿qué significaba esto? ¿Qué pasaba cuando ellos dejaban de moverse, dejaban de ser nómades, a instalarse y ser ya de carácter más sedentario? Bueno, como les comentaba, pudieron desarrollar la agricultura, pudieron desarrollar la ganadería, crear estas aldeas, crear estos pueblos, estar en comunidad, pero para lograr eso tenían que llevar a cabo acciones, como por ejemplo, deforestar, limpiar ciertas zonas para poder plantar. Y saben que desde entonces está demostrado que desde hace todo ese tiempo, hace más de 200.000 años, ya el ser humano comenzó a gestar lo que hoy conocemos como el cambio climático. Obviamente a escalas menores, pero ellos ya generaban cambio climático. Ellos ya limpiaban, eliminaban bosques, secaban lagunas, llevaban especies distintas a zonas donde no estaban acostumbradas a tenerlas, y todo eso fue generando alteraciones al medio ambiente. ¿Y qué pasaba con esas alteraciones? Bueno, todo el entorno, los animales, la fauna, y entre ellas las aves, tenían que adaptarse a estas nuevas realidades. Y entre las cosas que tuvieron que hacer estos seres humanos primitivos, nuestros antecesores, es que cuando desarrollaron la agricultura y ellos vieron que para alimentarse tenían que cosechar mucho más, también se dieron cuenta que esa cosecha tenían que guardarla, ¿cierto? Guardarla para, ¿cuándo? Para cuando vinieran tiempos más difíciles, cuando hubieran hambruna, sequía, malas cosechas. Entonces ellos sabían que tenían que guardar. ¿Y qué significó el tener que guardar este alimento? Bueno, significó que ciertos animalitos que también han evolucionado y que también se las han arreglado para subsistir y para proliferar en todo el mundo, se acercaran a estos almacenamientos de grano, a estos almacenamientos de alimentos, y entre ellos principalmente, como pueden ver ahí, los roedores, ¿cierto? Ellos son muy inteligentes, son muy oportunistas, y cuando encuentran una fuente de alimento, ahí van y se alimentan de ella hasta que se agota. Entonces, claro, ahí se dieron cuenta de que, claro, tenían que guardar este alimento, pero ahora se les presentaba un, entre comillas, enemigo con el cual tenían que luchar. Y no solamente los roedores en este caso, sino también muchos insectos, pero vamos a hablar principalmente de lo que pasa con los roedores. Entonces, esto fue un desafío para el ser humano de esa época. ¿Cómo lidiamos con guardar nuestro alimento y con estas invasores que vienen a comerse nuestro alimento? Y además, estos pequeños roedores son portadores de enfermedades, ¿de acuerdo? De forma natural, pero cuando aumentan sus poblaciones y cuando se acercan a nosotros, incluso en los días de hoy, en el tiempo moderno, son portadores de enfermedades que son muy peligrosas. Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de la famosa peste negra que se produjo hace muchos años atrás, hace siglos atrás, que mató mucha gente. Bueno, esa peste negra la portaba el ratón, ¿cierto? Y ustedes saben que los ratones son viajeros, los ratones pueden viajar de un continente a otro en los barcos. Entonces, a través de los barcos en aquella época, viajaban de un continente a otro, llegaron a nuestro continente, distintas especies proliferaron y trajeron estas enfermedades. Por lo tanto, no solamente el ser humano lidia o tiene que pelear, ¿cierto?, con que le coman el alimento, sino que además están adquiriendo enfermedades que eran en esa época mortales. Entonces, además de eso, el ser humano aprendió, además de cosechar, además de cultivar su propio alimento, que habían ciertas aves que se podían domesticar, que se podían criar, y que de ella podían obtener alimentos, ¿cierto?, como la carne, los huevos, y era fantástico porque en el fondo tenían el alimento ahí mismo, tenían el grano, tenían la carne ahí mismo. Pero ¿qué pasa? Que las aves rapaces encantan también las aves de coral. Uno puede pensar, pero ¿cómo un ave come otra ave? Sí, efectivamente,
las aves rapaces, muchas de ellas se alimentan de otras aves. Y entre ellas, por ejemplo, las aves de corral. Ahí ven un peuco que está mirando atentamente a ver dónde puede sacar un poquito de comida, ¿ya? Y eso el ser humano lo vio como un enemigo. Pero el ser humano, las personas no entendían que esa misma ave rapaz que le gustaba comerse un pollito de vez en cuando, también se comen los ratones. Por lo tanto, empezaron a luchar contra las aves rapaces para que no se comieran a sus aves de corral, y muchas veces, y es lo que pasa hoy en día, ¿qué hacen la gente? Por desconocimiento, los quiere cazar, los quiere matar, y no se dan cuenta que estas aves están ayudándolos de forma silenciosa a tratar un problema muy grande, que es la sobrepoblación de ratones. Por lo tanto, aquí hay una cosa importante, es enseñar que las aves rapaces son importantes para nosotros. Y además, junto con todo esto que hemos visto, que las aves rapaces las asocian a que atacan a las aves de corral y a otros animalitos de corral, además el ser humano ha sido muy prolífico en asociar mitos y leyendas sobre las aves. Desgraciadamente muchas veces asociándolo a seres de la oscuridad, a brujos, demonios, a malos augurios. Afortunadamente en algunas otras sociedades más evolucionadas, las aves rapaces formaban parte de su cultura, pero en lo positivo. En la antigua Grecia, por ejemplo, el símbolo era la lechuza, el búho. ¿Por qué? Porque era un símbolo de sabiduría, un símbolo de conocimiento. Entonces, hay que verlo por ese lado y no por el lado malo, porque no existe nada, absolutamente nada malo con respecto a las aves rapaces, ni aunque sean nocturnas, ni aunque sean diurnas. Las aves rapaces cumplen un rol fundamental en la conservación de nuestros ecosistemas. Nos ayudan, son nuestras aliadas. Entonces, amigas o enemigas, por supuesto que las aves rapaces son por todos los lados nuestras amigas. Y ahí ven la mitología de Hércules luchando contra una de las aves mitológica, ¿cierto? Que él tuvo que hacer un trabajo, ¿cierto?, para eliminarlas, pero ahí se le estaba dando a entender que las aves eran asociadas al lado maligno, al lado oscuro, pero eso solamente es mitología, porque las aves son siempre, nuestras aliadas son siempre buenas. ¿Y por qué son buenas? Por lo que ya comentábamos. Si no existieran las aves rapaces, de distintos tipos, que las vamos a ver un poquito más adelante en la charla, tendríamos ese problema que les comentaba de que tendríamos sobrepoblaciones de ratones, sobrepoblaciones de conejos, de liebre, de insectos, porque hay aves rapaces, sobre todo las más pequeñas, que también se alimentan de insectos, y también tendríamos entonces estos desequilibrios que se generan en la naturaleza porque no hay controladores que mantengan a raya a esos individuos que son importantes también. Los roedores son importantes, los insectos son importantes, pero si nosotros dejamos que proliferen, que crezcan demasiado sus poblaciones, obviamente que nos van a traer problemas, sobre todo cuando se acercan a las ciudades o cuando se acercan a los campos, donde estamos cultivando, donde estamos trabajando la tierra. Entonces, si nosotros lo vemos como en esta imagen de acá, las aves rapaces son controladores de una serie de individuos que, si aumentan su población, se transforman en lo que nosotros denominamos una plaga. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en su periodo reproductivo una lechuza como la que ven ahí, junto a su familia, pueden cazar hasta 1200 ratones en esa temporada? Imagínense lo que eso significa, y sobre todo, por ejemplo, lo que está tan de moda. Yo creo que todos han ido a hablar del virus Anta, del ratón de cola larga, que hay que tener mucho cuidado, efectivamente, es tremendamente peligroso. Bueno, uno de esos principales individuos de los cuales se alimentan estas lechuzas que ven acá, son los ratones de cola larga. Por lo tanto, nos prestan también un tremendo servicio a la hora de controlar a esta especie, y por lo tanto nos están protegiendo de este tipo de enfermedades que son tan graves que muchas veces no tienen cura. Por lo tanto, una razón mayor aún para protegerlas, para cuidarlas, e incluso para invitarlas a vivir en nuestro entorno. ¿Y cómo podemos nosotros invitar a que las aves, como estas lechuzas, se acerquen a nuestro entorno? Por ejemplo, ahí lo que ustedes están viendo es lo que se denomina casa anidera, que son casas especialmente construidas, que se instalan en los árboles o en zonas altas, que les encantan a este tipo de aves, viven en ellas, o sea, su vida reproductiva la hacen en estas casitas anideras, y una de las cosas que ustedes van a poder observar, aparte del entrar y salir de estas aves, es que van dejando esto que ustedes ven acá a la izquierda de la presentación. Arriba lo que se ve es lo que se llama egagrópila.
La egagrópila es todo lo que el ave, una vez que ingirió una presa, y una vez que la digiere, elimina todo lo que no sirve, y entre ellas van los huesos, las plumas o los pelos que no las puede digerir y las elimina, ¿cierto? Las elimina y no las puede encontrar en el campo. Cuando uno va paseando bajo un árbol frondoso puede ver a veces este tipo de estructura, o puede ver, como ven abajo, restos óseos, cráneos o otras partes de los cuerpos de los animales de los cuales se alimentaron. Y esto es parte del proceso natural. Eso nos muestra que están trabajando, e incluso si ustedes analizan estas egagrópilas y estos cráneos, o estos restos, pueden saber qué especies son las que se está comiendo esta lechuza. Entonces uno puede saber, puede estudiar, aquí hay por ejemplo mucho ratón de cola larga, entonces tenemos a la lechuza que está controlando a este animalito y por lo tanto nos está protegiendo. Esto lo pueden encontrar en muchos lugares, es un lindo proyecto que pueden incluso hacer como colegio. Pueden construir estas casas anideras, esto está en internet, o me pueden contactar, yo los ayudo feliz para que construyan. De hecho, esa que está arriba, esa casa que está arriba, la construí con mi papá para poner en la parcela, y llegaron las lechuzas a anidar ahí y ayudaron efectivamente a controlar la población de ratones. Entonces, esto es un lindo proyecto, lo pueden ver. La imagen de la derecha, se abrió esa casa anidera solamente con fines científicos, esto no se debe hacer, ¿cierto? Ahí se ve a la lechuza con sus huevitos en la época reproductiva, de ahí van a salir 4 o 5 individuos, polluelos, que van a aumentar la población y que van a seguir ayudando entonces al control de la población de ratones y de otros roedores. Y otra cosa que se puede hacer también para atraer estas aves maravillosas es instalarle las denominadas perchas. A las aves rapaces les encanta y necesitan observar desde las alturas. Algunas lo hacen mientras vuelan, pero otras les gusta posarse sobre esta estructura para poder ver el entorno y localizar a su presa y cazarla. Por lo tanto, otra manera interesante, otro proyecto bonito que pueden hacer también es instalar estas perchas en distintos lugares para atraer a estas aves y favorecer entonces el control biológico de las plagas. Yo sé que esto ya lo vieron con la charla maravillosa que dio Enrique Q, pero solamente para contarles que, bueno, en Chile y en la región donde ustedes se encuentran, existen muchas aves rapaces, eso ya lo estudiaron, ya lo vieron. Una simple clasificación y un ejemplo que ven acá, bueno, están las aves rapaces denominadas de la familia, o de la especie falconiformes, como el bailarín que se ve allá, las accipitiformes, estrigiformes y catartiformes, es decir, tenemos distintos tipos catalogados, pero lo importante que no es aprenderse estos nombres tan complicados, sino que simplemente saber que la riqueza que hay en nuestro país sobre aves rapaces es grande, cada una cumple una función muy especial, cada una está muy especializada en una función que es tremendamente importante para el ecosistema. Lo que sí me quiero destacar, que me encuentro que es interesante, que es importante que conozcan, es que estas aves, a diferencia de otras, tienen unas características muy, muy especiales. Entre esas características está la forma en cómo se alimentan y cómo capturan a las presas, ¿de acuerdo? Entonces, entre las características que vamos a encontrar, se encuentra el pico o ranfoteca de las aves, que es una estructura que, aunque uno muchas veces piensa que puede ser lo más peligroso del ave, cuando uno las va a manipular o las va a tocar, no es lo más peligroso. En las aves rapaces lo más peligroso son las garras, y el pico lo utilizan para alimentarse, para desgarrar la comida, ¿de acuerdo? O para otras funciones que las vamos a nombrar más adelante. Entonces, es una estructura muy poderosa, dura, que está compuesto del mismo material que está compuesta nuestras uñas o el pelo, que es la queratina. Y está especializada, según la especie, para cortar carne o para desgarrarla. ¿De acuerdo? Ahí tienen 3 ejemplos de distintos tipos. Los 2 primeros, que tenemos un tucúquere, que es un búho grande, ¿cierto? O la segunda imagen, vemos que son picos para desgarrar. Esas 2 aves matan con las garras, ¿de acuerdo? Y después desgarran. Y abajo ven un cóndor que no caza presas, sino que se alimenta de animales muertos, por lo tanto, su pico está diseñado para desgarrar la carne, solamente con esa función. Y por lo tanto, en el cóndor, por ejemplo, el pico sí es un ave, es un elemento de defensa con la cual pueden generar mucho daño. Por eso esas aves se manipulan con mucho cuidado.
Fíjense en las garras, otro elemento, otra característica. Esa garra tan grande que ustedes ven ahí, que ven la mano de un ser humano para que vean la proporción, es del águila que les mostraba anteriormente, que es denominada águila arpía, que se encuentra en el Amazonas. Miren el tamaño, esa garra puede atravesar fácilmente la mano de la persona que la está manipulando, y por eso es tan poderosa y son capaces de cazar animales muy grandes en la selva. Pero en general, para todas las rapaces, las patas o las garras son las que soportan el peso, son las que sirven incluso para hacer maniobras de vuelo, les permiten moverse en el aire, como una especie de timón. Cuando aterrizan, ¿cierto?, amortiguan el impacto, y por supuesto, lo que ya hablamos, inmovilizan, pueden dar muerte a una presa, para posteriormente, ¿cierto?, con su pico desgarrarla y alimentarse de ella. Y también regula la temperatura corporal y les ayudan a mantenerse limpias, porque ellas también se acicalan, ¿cierto? Con las garras se sacuden parásitos que tienen encima, ordenan un poquito sus plumas, y eso también lo hacen con el pico cuando se acicalan, ¿de acuerdo? O sea que todos son elementos característicos y muy, muy importantes para estas aves. Por ejemplo, ahí ven a la izquierda un ave alimentándose, ¿cierto? Ella está en el guante de un cetrero, que lo vamos a mostrar más adelante, y se está con sus garras sujetando a esta presa y al guante, y con su pico está desgarrando la comida. Aquí les voy a mostrar a Merlín, que es un aguilucho joven, juvenil, que lo estoy criando porque él perdió un ojito, entonces no se puede liberar. Ven cómo salta el guante, ¿de acuerdo? Eso que él hace cubre con sus alas la presa, la protege, ¿no? Para que otros depredadores no la vean, no se la lleven. Entonces él se agarra firmemente al guante, por eso hay que usar guantes especiales cuando uno manipula estas aves. Él, por supuesto, está acostumbrado al ser humano, es lo que se denomina impronta, ahí no le tiene miedo porque se crió de polluelo con el ser humano, y ahí se está alimentando con la garra sujeta a la presa y desgarra y va comiendo trocito a trocito, ¿de acuerdo? Otra característica que diferencia a ciertas aves, por ejemplo como este aguilucho, que se alimenta trocito a trocito, hay otras aves como el tucúquer que les mostré anteriormente y la lechuza, que pueden ingerir completamente a su presa. Un ratón, por ejemplo, lo tragan completo, o una parte del ratón lo tragan completo, y por eso ellos después devuelven esta masa de lo que no les sirve, que se llama gagrópila, y de esta forma, y la eliminan al medio ambiente. Bueno, rapaces diurnas, que animales que se mueven en el día, tenemos muchas, pero las más frecuentes de ver son el famoso tiuque, ¿de acuerdo? Que es un ave que también es bastante oportunista porque ha aprendido a sobrevivir no solamente de las presas vivas que puede cazar, sino que también uno los ve recolectando comida, buscando comida en los basurales. Una ave que también tiene características de carroñera, pero también es capaz de cazar pequeñas presas, muy pequeñitas como lagartijas o algunos insectos, ¿cierto? Después tenemos este aguilucho que vemos acá, que ya es adulto, a diferencia del que les mostré anteriormente, que era un animal más juvenil, que tiene otros colores, estos ya son los colores más definitivos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mucha variedad de aves diurnas, que ya las vieron con Enrique en la charla. Aquí ven otro grupo más, ven un halcón peregrino, ven un peuquito, ven un águila. Entonces, todas ellas se alimentan de presas distintas, pero cumplen un rol similar, ¿cierto?, que es controlar a las poblaciones. Por ejemplo, el halcón que ven a la izquierda, que está en el guante de un cetrero, los halcones cazan en vuelo, por ejemplo, y a diferencia de otras aves, ellos embisten a su presa en vuelo, son capaces incluso de aturdirla, para posteriormente agarrarlas con sus garras y ya darles muerte definitiva y alimentarse. El águila es el ave rapaz más grande de las cazadoras que tenemos en Chile. Ellas controlan otro tipo de poblaciones, por ejemplo, los conejos, las liebres, ¿de acuerdo? Es una de sus presas predilectas. Y tenemos después las rapaces nocturnas, que también son maravillosas. Miren, aquí tenemos un chuncho, que es el ave nocturna más pequeñita que vamos a ver acá en nuestro país, un tucúquere, que es el búho más grande, que vamos a ver también aquí en la región, y el que se ve a la derecha es un concón.
¿ya? Ese pajarito le da el nombre, por ejemplo, a la comuna donde se encuentra la fundación, la comuna de Concón. Todos son hábiles cazadores nocturnos, a diferencia de las aves diurnas que utilizan mucho la visión para localizar a su presa y para cazar. Las aves nocturnas se guían muchísimo por su oído, en conjunto con la visión, pero principalmente el oído. Con el oído localizan a las presas y posteriormente las capturan, ¿cierto?, con sus garras para darles muerte. Por lo tanto, es fundamental, ¿cierto?, que muchas de estas aves cuenten con todos sus sentidos en óptimas condiciones, y muchas veces ellas se ven afectadas por la acción del ser humano o por otro tipo de acciones, y finalmente cuando pierden alguna de esas capacidades, terminan, ¿cierto?, en nuestros centros de rescate para poder ayudarlas, para poder curarlas, rehabilitarlas y posteriormente devolverlas, y que sigan cumpliendo esa función tan importante que ya hemos comentado. Aquí tienen otra aves rapaces nocturnas, la famosa lechuza que ven ustedes a la izquierda, la lechuza blanca, también la denominan lechuza campanario. Fíjense la forma característica que tiene su rostro, es como un corazón, y es una especie de antena parabólica, le permite, le ayuda a sentir mejor los sonidos para poder localizar a su presa. ¿De acuerdo? Ellas, como les digo, utilizan mucho el oído para poder localizar a su presa, a su alimento. Después tenemos un pequén, que es el que está en el centro, y a la derecha un nuco, que son también aves maravillosas que uno puede ver a veces volando por los campos. ¿Qué pasa con los cazadores nocturnos? Como ya les comentaba, ellos utilizan mucho el sentido de la audición, necesitan tener el oído muy afinado para localizar a su presa. Muchas veces uno cree que es con la visión, pero no, es principalmente con la audición. Entonces, para poder cazar de noche, como requieren de esa estrategia, son aves muy sigilosas, no meten ningún ruido. La lechuza, como la que ustedes ven ahí, cuando vuela, han intentado registrar el sonido que emite y no han podido registrarlo mientras vuela. Es tan silencioso que por eso las presas no se dan cuenta cuando caen sobre ellas, las atrapan, ¿cierto?, y se las comen. Y esa es su estrategia. En cambio, los cazadores diurnos no, dependen de su visión, dependen de otro tipo de estrategias como la velocidad, la sorpresa desde la altura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el halcón peregrino, esa, como les comentaba, cae en picada sobre una vez que localiza una presa, la golpea firmemente y ahí es donde puede capturarla. Entonces tenemos diferencias importantes, pero cumplen funciones muy similares de forma distinta. Y otro grupo importante de aves son las aves carroñeras, que también muchas veces la gente las desprecia un poquito, dice no, que feo, que se alimentan de los animales muertos. Bueno, las aves carroñeras son tremendamente importantes para también mantener sanos nuestros ecosistemas. Si las aves carroñeras, como este cóndor que ustedes ven acá, estos son ejemplares que han llegado a la fundación también heridos, aunque no los crean, muchos de ellos han llegado heridos por perdigones de escopeta. Entonces, imagínense lo que significa que alguien les dispare a una ave tan maravillosa como esta, que no hace ningún daño, todo lo contrario, ayuda al medio ambiente, son tremendamente importantes para nosotros. Si ellas desaparecen, la cantidad de animales muertos que se acumularían en los campos generarían tremendas enfermedades para el ser humano, que podrían incluso causar la muerte. Por lo tanto, ellos son tremendamente importantes también para nosotros, para mantener sano nuestro ecosistema y para mantenernos sanos nosotros mismos, las personas, los seres humanos. Ahí ven un ave muy linda que es el carancho, y después ven los jotes, que los pueden ver en muchos lados. Es mucho más fácil ver los jotes que ver un cóndor, porque si ustedes van a la cordillera, por ejemplo, van a poder ver cóndores volando. Pero todas ellas, aunque sean más pequeñas y aunque sean más comunes de ver, todas ellas son tremendamente importantes para mantener estos ecosistemas sanos, libres de un montón de enfermedades que finalmente nos pueden afectar a nosotros. Entonces ahí ven, por ejemplo, un grupo de cóndores que se están alimentando de un animal muerto. Ellos no matan a los animales, ellos se alimentan de los animales que ya encuentran muertos. Fíjense, a la izquierda ven cómo son distintas las garras. Las garras de las aves carroñeras no están hechas para atrapar, para agarrar. Están solamente hechas para posarse, ¿cierto?, en superficie, para sujetar la carne mientras están comiendo, pero no atrapan, no son poderosas como las garras de las otras aves que hemos visto, las rapaces diurnas y nocturnas, que son extremadamente poderosas. Aquí el arma importante, el arma más letal del cóndor, es
pico, el picotazo que puede dar, que a una persona le puede sacar un dedo. A mí una vez, cuando estábamos trasladando un cóndor, uno de ellos sacó, pero la punta por a través de una rendija de la jaula y me tomó la piel y me sacó un trozo de piel. Es tremendamente doloroso, entonces por eso hay que saber manipularlo, hay que hacerlo con gente que sabe, con expertos, para no tener tener ningún tipo de accidente, ningún tipo de riesgo. Finalmente, las rapaces actualmente, como ya lo vimos en ese video cuando comenzamos, las rapaces nos han servido para también ayudar a rescatar a otras rapaces. Ahí, por ejemplo, vemos una actividad en la cual un cetrero, que es la persona que entrena a una ave rapaz, ¿cierto?, que la utiliza para distintas funciones, está utilizando un ave para enseñar, ¿cierto? Muchas de esas aves han sufrido ataques por parte del ser humano, por animales domésticos, o han tenido accidentes. Como no se pueden liberar, se entrenan para que sean verdaderas embajadoras en distintos lugares y que la gente las conozca, que aprenda de ellas y sepa la importancia. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día las rapaces están ayudando a sus propios congéneres, a los de su misma especie, a ayudar a que las conozcan, a ayudar a que las valoren y a rescatarlas. La cetrería es algo muy antiguo. La cetrería tiene miles de años, obviamente que en un principio se utilizaba con fines muy distintos a los de hoy en día, se utilizaba para principalmente cazar, ¿cierto?, en el campo, porque en esa época no existían las armas de fuego, por ejemplo, entonces se cazaba con estas aves rapaces, eran un símbolo de poderío de los reyes, ¿cierto?, de los príncipes, de la nobleza tener estas aves, solamente ellos podían tenerlas, solamente ellos podían domesticarlas, pero en otras culturas como los mongoles, eran netamente para cazar, esas eran tan necesarias para alimentarse como cualquier otro elemento que se pueda utilizar hoy en día. Entonces, a eso le sumamos que hoy en día, obviamente que los tiempos han cambiado, todo ha evolucionado, y hoy en día la cetrería nos permite utilizar a estas aves maravillosas para aprender, para enseñar, para rehabilitar. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un pequeño video donde estamos viendo un trabajo con un águila, en la cual el águila se hace volar, llega de un punto a otro, ahí se tiene un trocito de alimento para que el ave quiera volar, ¿cierto? Y eso nos permite que las aves, cuando llegan a nuestro centro de rescate, que han pasado por muchos problemas, que pierden mucho sus músculos, los músculos son fundamentales para que las aves puedan volar, con estos ejercicios nosotros lo que logramos es que las aves se recuperen y que puedan ser liberadas mucho antes que si nosotros no hacemos este tipo de actividades. Entonces la cetrería, como les digo, hoy en día es una actividad necesaria, bien hecha por supuesto, con responsabilidad. Para poder tener estas aves, no las puede tener cualquier persona, hay que estar autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero para poder tenerla, y es una cosa muy importante, cuando nosotros encontramos un animal herido, por ejemplo, en el campo, no podemos quedarnos con él. Tenemos que avisar a las autoridades, o bien si podemos rescatarlo, lo rescatamos, pero no podemos llevárnoslo a la casa. Tenemos que llevarlo a un lugar donde lo puedan curar, donde lo puedan recuperar, para que vuelva a su medio ambiente. Entonces, ya saben que si encuentran un animal, cualquiera sea de la fauna, herido o con algún problema, tienen que avisar al Servicio Agrícola y Ganadero, o al Servicio Nacional de Pesca, o pueden llamar a los carabineros, pueden llamar a un montón de entidades, a las mismas fundaciones, para que los ayuden, ¿cierto?, a rescatarlo y que se recuperen y que puedan nuevamente estar libres en su medio ambiente, que es lo más importante. Ya para ir terminando, les quiero mostrar un video que les va a demostrar, o espero que logre lo mismo que me generó a mí, que es entender que este mundo en el cual nosotros vivimos hay que cuidarlo porque lo compartimos con otras especies que lo disfrutan tanto o más que nosotros. Así que los invito a ver este video, ya con eso estaríamos terminando y después pasamos a las preguntas que me quieran hacer. Vamos a ver si el video va o no va. A ver. Ahí va, aparece. Vamos a ver. Entonces,
Esperen, parece que no quiere... A ver. Déjenme ver si lo... Que no puedo... A ver. Parece que no va a querer. A ver. Vamos de nuevo a intentar. No quiere funcionar, se taimó. Buena lástima, pero bueno. Ya con esto vamos a ir terminando entonces. Simplemente agradecer nuevamente la oportunidad de haber podido dar esta charla, de poder contar un poquito la importancia de estas aves maravillosas para el medio ambiente. Invitarlos también a que ustedes sean verdaderos guardianes, verdaderos cuidadores de la fauna, que aprendan la importancia, que las valoren, que le enseñen a otras personas lo importante que es tener nuestro ecosistema sano. Así que esa imagen yo creo que lo resume todos. Los bosques y sus habitantes son órganos fundamentales de nuestro mundo, y si nosotros los perdemos, vamos a perdernos finalmente a nosotros mismos como especie, y vamos a privarnos de poder disfrutar de este mundo tan maravilloso. Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta, feliz de contestarla. Eduardo, antes de las preguntas, ¿podrías dejarnos el link de ese video en YouTube en el chat para que después lo podamos... Sí, es que voy a ver, mira, voy a ver si sin ampliar la imagen se puede presentar. Vamos a ver si así funciona. No es lo mismo, pero bueno. Parece que ahí sí funciona. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself... No, pues no vemos el video. No, ya. Entonces, no. Ya. Escucha, no, le voy a dejar el link para que lo vean. Y bueno, ahí lo van a poder, yo creo que disfrutar, porque realmente es maravilloso el mensaje que nos entrega. Perfecto. Bien, hay algunas preguntas. Sí, las hay. No sé si me escuchan porque mi internet se desestabilizó. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, sí. Perfecto. Desde el segundo medio nos preguntan cuál es su ave favorita y cuál cree usted que es la más inteligente. Y a mí me agradaría agregar a esa pregunta cuándo fue que nació interés por los animales. A ver, escuché cuál es mi ave favorita, cuándo nació mi interés por las aves, y la otra parte no la escuché. ¿Cuál es la más inteligente? ¿Y cuál cree usted? Claro, ¿cuál cree usted que es la más inteligente? Ya, mira, a ver, mi ave favorita, bueno, tengo varias, pero yo me atrevería a decir que el tucúquere, este búho grande que mostré, es una de mis favoritas. ¿Ya? Es una ave misteriosa, es una ave poderosa, ¿sí? Siempre asociada a la sabiduría, ¿cierto? Cuando uno ve ciertas películas, la ponen como la que representa la sabiduría. Esa yo diría que junto con el águila son mis aves favoritas. Son aves muy, muy, muy poderosas, muy, muy simbólicas, ¿ya? Y en general, bueno, yo considero que las aves son en general, y todos los animales, son inteligentes. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia que nosotros podemos tener en base a la comparación con nosotros, obviamente que es distinto. Pero las aves, igual que muchos animales, aprenden de su entorno, aprenden de su experiencia, aprenden cuando sus padres les transmiten los conocimientos. En general, miren, yo le voy a decir un caso que yo no encuentro increíble. Yo a veces en mi casa les pongo alimento a los picaflores, ¿de acuerdo? Y bueno, ellos ya aprendieron que en cierta época del año ellos cuentan con alimento. Cuando se acerca la época en que el alimento para ellos escasea, los picaflores van a la casa
Van a la casa, empiezan a revolotear por las ventanas, a exigir o a pedir su alimento. Y cuando se les acaba el alimento, van también a avisar con su revoloteo por alrededor de que, oye, se nos acabó el alimento, ponnos más. Entonces, los animales son inteligentes. Nosotros, bueno, lástima que ese video no lo pudimos ver, pero ahí queda demostrado que los animales disfrutan de la naturaleza, de su entorno, que la admiran, que son felices, que establecen relaciones. Por lo tanto, no podemos comparar su inteligencia con la nuestra porque son distintas, pero claro que son inteligentes. Espero haber respondido la pregunta. Hay varias preguntas más, así que vamos a aprovechar el tiempo. Sí. A propósito de las imágenes que se vieron este año, el año pasado, unos cóndores en los balcones de unos departamentos en Santiago, Sí. La pregunta es si la vida humana corre peligro en presencia de alguna ave rapaz o carroñera, digamos. No, ningún peligro. Yo diría que es al revés. Más peligro corren las aves que se acercan a los seres humanos. No solamente porque les vayamos a hacer daño nosotros. En general las aves no son agresivas. Las aves lo que van a hacer es defenderse si son agredidas. ¿De acuerdo? Mira, hay una cosa muy interesante que hay que pensarlo. La naturaleza durante siglos se ha intentado adaptar a nosotros, a nuestro avance como sociedad. Nosotros vamos construyendo, vamos eliminando los bosques, y las aves y los animales en general, en su humildad infinita, se van adaptando a nosotros, intentan convivir con nosotros. Pero nosotros somos más soberbios, nosotros no queremos adaptarnos a ellas, nosotros queremos dominar todos los espacios. Por lo tanto, estos cóndores que hemos visto en esos videos, cuando se acercan, es porque sus espacios se han visto invadidos y se han visto con la necesidad de buscar comida cerca del ser humano. Nosotros no corremos ningún riesgo, salvo que intentemos tomarlo, ¿no es cierto?, o meter nuestras manos en la zona donde ellos están intentando alimentarse. Pero, por ejemplo, lo que no hay que hacer, o no se recomienda hacer, es alimentarlos, porque en el fondo, si nosotros los alimentamos, ellos dejan de buscar su propia comida y por lo tanto dejan de cumplir la función para la cual ellos existen. Que ya hablamos que en el caso de las aves carroñeras como los cóndores es limpiar los campos, limpiar las montañas de los animales muertos. Y en el caso de las aves rapaces es que controlen ciertas plagas o ciertos individuos que se pueden transformar en plagas y en potenciales riesgos para nosotros. Pero no hay ningún peligro para nosotros, todo lo contrario, peligro para ellas. Oye, ¿qué recomendación le harías a cualquiera de los que estamos aquí que quiere estudiar veterinaria, medicina veterinaria? ¿Qué recomiendas? Mira, la idea en el fondo, mira, yo les voy a contar cómo surgió el que yo estudié veterinaria. A mí me gustaban mucho los animales. Bueno, no, incluso antes, a mí me encanta y me gusta todavía mucho la astronomía, me encanta la ciencia, pero nunca fui muy bueno para las matemáticas, ahí no destacaba mucho, yo sabía que para eso había que destacar. Pero también había otra área que me encantaba, que era la naturaleza. Entonces un día pensando dije, bueno, me gusta mucho la naturaleza, me encantan los bosques, me encantan las aves, me encantan los animales en general. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo estudiar que me permita acercarme a los animales, para poder ayudar, para poder estudiar, para poder aprender de ellos? Y empecé a pensar, bueno, dije, biología es una linda alternativa, la zoología, y de repente dije, oye, pero medicina veterinaria puede ser una muy buena alternativa, porque aparte de estudiar a los animales, puedo ayudarlos a sanarlos, a rescatarlos. En esa época obviamente uno pensaba más en los perros, los gatos, ¿cierto?, los animales domésticos. Y eso fue lo que a mí me llevó a elegir la carrera de medicina veterinaria. Es una carrera muy linda, es una carrera hermosa, que no solamente nos abre el campo de los animales domésticos, como les comentaba, de los perros, los gatos, sino que es infinito el campo que nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar con la naturaleza en terreno, podemos ayudar no solamente a la especie, ¿cómo se llama?, doméstica, sino que lo que estoy haciendo hoy en día, que es la oportunidad de poder ayudar a la fauna. Pero también les puedo decir que la carrera que ustedes elijan cualquiera, pongamos cualquiera, ingeniería, leyes, cualquiera de esas carreras, ustedes si realmente les gusta la naturaleza, les gustan los animales,
también pueden ayudarla. No es necesario ser veterinario para poder ayudar a la fauna, poder ayudar a otros animales. Obviamente que la carrera da las herramientas para trabajar in situ con ellos, pero hay tantos ejemplos de gente que no es veterinaria y que ha hecho aportes tremendos a la conservación de nuestra naturaleza, nuestra fauna. ¿Ya? Son infinitas. Entonces, la carrera que elijan está bien elegida, y lo importante es que nunca pierdan esas ganas de ayudar a la naturaleza, a protegerla, a cuidarla, de ayudar a nuestra flora, a nuestra fauna. Lo pueden hacer con lo que ustedes quieran, ¿ya? Como voluntarios, como investigadores de forma aficionada o profesional, voluntariado, etc., lo que ustedes quieran. No hay límite. Perfecto. Eduardo, voy a juntar dos preguntas en una. Ya. ¿Cuáles serían, de lo que tú sabes, cuáles serían las aves rapaces más comunes en esta región? En la cuarta región, La Serena, Valle del Elqui, Borde Costero. Y si alguien quisiera construir un refugio en una zona más rural, ¿eso interferiría mucho en la vida de las aves rapaces? A ver, a las aves más comunes que se pueden ver ahí, yo creo que, bueno, ahí la charla de Enrique yo creo que les habló bastante de ese tema, pero básicamente las más comunes son siempre los tiuques, los peucos. Yo recuerdo en esa zona haber visto el bailarín, por ejemplo, que es una ave rapaz hermosa, cernícalo. Águilas también van a ver, lo que pasa es que cuesta un poquito más verla, pero hay una riqueza grande de aves rapaces que hay que salir a descubrirlas, hay que saber a mirarlas, a aprender a conocerlas, a reconocerlas. Las nocturnas son más difíciles de ver, pero también están presentes. Otras son más específicas de zonas del país que no las van a ver, pero ahí hay una gran riqueza de aves, como ya le mencioné. Obviamente que aves carroñeras también van a ver jotes de cabeza colorada más cerca de la costa, de cabeza negra. Si van a la cordillera hacia el interior, van al Valle del Elqui, van a ver cóndores en las altas cumbres. O sea, hay una tremenda riqueza para que puedan explorar. Y si ustedes me preguntan, todo lo que el ser humano hace puede interferir con la naturaleza, pero también podemos desarrollar herramientas o podemos desarrollar nuestros diseños de lo que nosotros queramos hacer que sean amigables con el medio ambiente. Tenemos que pensar que nosotros, los seres humanos, también somos parte del ecosistema, pero tenemos que aprender a entrar a este ecosistema de forma responsable, de forma sustentable, de forma lo más ecológica posible. Por lo tanto, hoy en día hay herramientas que ustedes les permiten a desarrollar lo que ustedes quieran con el mayor respeto hacia la naturaleza. Y eso depende de ustedes, de lo que ustedes investiguen, de lo que ustedes estudien. Por ejemplo, los invito de verdad, hagan ese proyecto de las casas anideras, hablen con la municipalidad, instalen en lugares donde sepan que las aves lo necesitan, las lechuzas lo puedan utilizar, van a ayudar al control de plagas, van a controlar el control biológico de ratones. Es un proyecto bonito, incluso a esas casas nideras ustedes les pueden poner una cámara y ver todo el proceso, desde que la lechuza pone los huevitos hasta que los huevitos se transforman en polluelos, cómo los alimentan y finalmente cómo esos polluelos van a salir al medio ambiente a cumplir su función. Esos son proyectos bonitos que los pueden hacer y eso es una forma también de vivir de forma amigable con el entorno. Hay muchas maneras, o sea, de que podemos interferir de forma negativa, está claro que lo podemos hacer, pero también podemos intervenir de forma positiva cuando somos responsables, cuando construimos nuestra casa, cómo manejamos nuestros residuos, cuando no usamos pesticidas, cuando no usamos veneno para los ratones, sino que los controlamos, por ejemplo, con estos sistemas biológicos. Todo eso nos permite incorporarnos al medio ambiente de forma responsable. Perfecto. Eduardo, dos preguntas más. Una la va a hacer Beatriz. No sé si se escucha. El tercero medio A, nos pregunta si las aves rapaces, además del ser humano, tienen algún otro tipo de amenaza. ¿Además del ser humano? Sí. Bueno, las aves en general también tienen sus depredadores, ¿de acuerdo? De distintos tipos. Pero principalmente la amenaza que las puede llevar a peligro, incluso de extinción, está asociado con el ser humano, desgraciadamente. La caza indiscriminada, porque cazar aves rapaces no tiene ningún sentido, porque
Las aves rapaces, obviamente nadie se las come porque no es una carne que sea apetecible comerla. Entonces generalmente se cazan por, voy a decirlo, no es por deporte entre comillas, porque no es un deporte bajo ningún concepto. Realmente se hace por maldad o por desconocimiento, por temor. Como le decía en el campo, el peuco que se come las gallinas. Bueno, el granjero o el agricultor tendrá que proteger su gallinero para que el peuco no ataque a las gallinas, pero ese peuco le está ayudando a controlar otros problemas que son también importantes, y él no se da cuenta, no sabe, porque también no tiene el conocimiento, y por eso nosotros, una de las labores que tenemos que hacer es ayudar a educar, a que la gente conozca la importancia de estas aves, pero el principal problema sigue siendo el ser humano. El cambio climático también, obviamente, que si bien son ciclos a veces naturales, pero que la acción del ser humano lo está acelerando, lo está haciendo más fuerte, más poderoso los fenómenos que se generan, también, pero básicamente si volvemos a lo mismo, somos nosotros los que más impacto generamos, ¿de acuerdo? Porque depredadores, claro, también tienen, pero el impacto fuerte somos nosotros. Gracias, Eduardo. Otra pregunta más. Bueno, la verdad es que hay más preguntas, pero... Delen, todas las que quieran. Oye, por cierto, sí. Sí, Mindy, desde Estados Unidos, nos pregunta, ¿es la gaviota considerada un ave rapaz cuando comen otros pájaros como las palomas, por ejemplo? La gaviota en realidad, sí, la gaviota es impresionante, la gaviota come de todo, es súper oportunista, pero yo más bien diría que carroñera, más que rapaz, ¿ya? Es oportunista, ¿ya? No está dentro de la clasificación de rapaz como tal, porque no reúne características físicas, ¿cierto?, para ello, pero es una ave oportunista, y por eso ha tenido tanto éxito. La gaviota dominicana, que es la gaviota que nosotros vemos con mayor distribución en Chile, en las costas, de hecho no es una ave propia de acá, es una ave que ha ido viajando, que se ha ido moviendo por las costas de América, y que ha ido avanzando, pero tiene un gran éxito por eso, porque es una ave que se adapta muy bien a todo. Por eso uno de repente cuando va a Santiago veía, o no sé si se ve todavía, gaviota en el río Mapocho, alimentándose de restos, de carroña o de otros elementos, de basura incluso. Entonces, tremendamente exitosa, pero no está dentro de las aves rapaces. Perfecto. Oye, y la última pregunta, ¿cuánto puede llegar a medir ese búho negro que mostraste con plumaje negro y ojos verdes? ¿Cuánto puede llegar a medir? ¿El tucúquere? Entiendo que sí, el mismo. Sí, el tucúquere, ese búho, el más grande. Mira, no recuerdo exactamente cuál puede ser el mayor tamaño, pero más o menos pueden rondar la altura, ¿cierto?, de él, aproximadamente 40 centímetros, ¿de acuerdo? Son grandes, Y hay una cosa que no les dije, pero yo creo que a lo mejor se la mencionó Enrique antes. En el caso de las aves rapaces, las hembras son más grandes que los machos, ¿de acuerdo? Tienen bastante, y de hecho es una de las formas que a veces nosotros tenemos cuando no existe lo que se llama el dimorfismo sexual, que a veces es súper claro. Cuando no existe, uno tiene que guiarse básicamente por el tamaño, y hay algunas veces que ese tamaño es muy evidente. Y en el caso del tucúquere y de otras aves, el tamaño nos indica que es hembra o macho, y son bastante grandes. No sé si ahí Enrique después nos puede dar el dato exacto de qué dimensión puede tomar un tucúquere, pero sí, son bastante grandes, con garras muy, muy poderosas. Muy bien. ¿Está Enrique ahí o no? ¿Lo tenemos? No sé si... No, parece que no. Sí, con el audio pésimo, pero estoy. ¿Qué nos puedes No sé si me agregar, escuchan. Enrique? Sí, te escuchamos perfecto. No, No. sobre el tucúquere, oye, yo diría que un poquito más alto nomás, a unos 45, tal vez 50 centímetros. Sí. Y la envergadura sí debe ser de arriba del 1,50 m al 1,80 m, Sí. puede ser. Es una ave realmente grande. Y las garras, como lo explicaba Eduardo, las garras son del tamaño de la mano de una persona adulta, digamos. Hay que andarse con mucho cuidado. Mira, una Mucho anécdota cuidado. que les puedo contar: una vez se me escapó un chuncho, que son pequeñitos. Pero si uno mira el chuncho, el tamaño de las garras es totalmente desproporcionado al tamaño del cuerpo.
Y cuando lo estaba tomando, dije, ya, lo tengo. Y de repente digo, no, él me tiene a mí, porque la fuerza con que me agarró la mano es impresionante. Si el chuncho fuera del tamaño de un tucúquere, Dios mío, eso no atraviesa las manos. Y me costó un mundo sacármelo encima. No me lo podía soltar. Son tremendamente poderosos. Hoy una pregunta, o sea, una consulta. Las preguntas, la gran mayoría la hicieron los alumnos, ¿cierto? A través del... Oye, Sí, excelente, son todos de los estudiantes. excelente las preguntas. Sabes que realmente impresionante, los felicito. Se nota que realmente el tema de la conciencia medioambiental, de la conciencia por nuestra fauna, está pero metida en el ADN del colegio, así que los felicito, maravilloso, ¿no? Así que un aplauso para los alumnos del colegio porque realmente es fantástico. Ahora le damos la palabra a Cristian Monraise, que nos iba a dar las palabras de cierre de la actividad. ¿Está Cristian por ahí? Sí, gracias Beatriz. Bueno, agradecer al equipo organizativo de las charlas del colegio, de la comunidad de San Joaquín, agradecer a los alumnos, ya que han prestado mucha atención y que cada vez están más entusiasmados con este ciclo de charlas. Creo que, bueno, especialmente agradecerle a Eduardo, una tremenda charla, súper fascinante y muy conectada con la charla anterior, que eso es realmente, estamos de un comienzo muy básico que nos habló Mariela, ya pasando a una conexión con el medio ambiente de la cuarta región, con Enrique, y ahora yendo a lo específico de un grupo de especies tan importante y poco valorizadas muchas veces por nosotros, por los seres humanos, que lamentablemente como especie somos los más malos de todos, pero estamos tan dispersos por el planeta. Pero agradecer principalmente a todos el participar en estas charlas y en el fondo reforzar un poquitito lo que ha dicho también Eduardo con respecto a lo que es que ustedes se involucren más. Hay formas de hacer cosas, yo creo que como alianza vamos a seguir haciendo cosas cada vez más importantes, más entretenidas, pero necesitamos el compromiso, el entusiasmo de los alumnos, porque de ahí parte todo. O sea, estamos todo el equipo del colegio, la Fundación Ñancu también, apoyando todo esto, Enrique con su equipo, digamos, de Far South Expeditions, todos estamos esperando a los alumnos que se motiven, se animen y que podamos hacer una tremenda alianza y unos proyectos bien fascinantes para el próximo año. Entonces la idea de este ciclo de charlas es más que nada entusiasmar a los alumnos. Tenemos una gran comunidad en el San Joaquín, son más de 800 alumnos, imagínense lo que significa una comunidad grande de familias ahí, y muy enfocado en el reciclaje, en el medio ambiente, en el cuidado, y ahora este año partiendo con un tema de biodiversidad súper importante. Muchas gracias. Recordarles que la próxima entrega va a ser presencial. Vamos a tener a Cristian acá en octubre, de acuerdo a nuestro programa de trabajo. Y nada, pues, invitarlos a que estén aquí en la próxima ocasión. Muchas gracias, Juan Eduardo, y será hasta una próxima entrega. Oye, gracias a ustedes. Yo quiero solamente agregar que es un doble privilegio tenerte, Eduardo, en esta charla, y que encima se nos haya sumado Enrique y haya tenido también su aporte. O sea, ¿ah? Sí, no, maravilloso. Le damos un aplauso a Eduardo. Niños, abran los audios ahí para que se escuchen los aplausos. ¿Ah? Eduardo, te felicito.